Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos adentramos en uno de esos temas que a tantos nos han mantenido en vilo, que han generado un torbellino de preguntas y especulaciones. Vamos a hablar de dos nombres que resonaron con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas, y que juntos protagonizaron una historia que cautivó a millones, Can Yaman y Demet Özdemir. Específicamente vamos a desentrañar el misterio detrás de su salida de aquel programa que los catapultó a la fama, ese show que para muchos se convirtió en una obsesión. ¿Por qué se fueron? ¿Qué pasó realmente detrás de cámaras? Hoy te contamos la verdad, o al menos, todo lo que hemos podido recopilar y analizar para traerte la respuesta más completa y honesta. Si eres fan de estas estrellas, o simplemente te encanta el drama detrás de las cámaras, quédate con nosotros porque este vídeo te va a interesar muchísimo. Y antes de empezar, si todavía no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Así no te perderás ninguna de nuestras investigaciones y secretos del mundo del espectáculo. Bueno, vamos a ponernos en contexto. Hablamos de un fenómeno televisivo, una historia de amor en pantalla que trascendió la ficción y se convirtió en una historia real para muchos de sus seguidores. Can Yaman y Demet Özdemir, con su química innegable, se robaron el corazón del público en la serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocimos en muchos países de habla hispana. La trama, ese clásico cuento de hadas moderno con toques de comedia romántica, la fuerza de sus personajes, Sanem y Can, y por supuesto, la química explosiva entre estos dos actores, crearon una fórmula mágica que arrasó en ratings y conquistó audiencias a nivel internacional. Vimos su amor nacer, crecer, enfrentar obstáculos, y en cada episodio, nos enamorábamos un poquito más de ellos y de la historia que contaban. Sin embargo, como suele suceder en este apasionante pero a veces implacable mundo del entretenimiento, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. Después de una temporada de éxito rotundo, la noticia de que la serie llegaría a su fin, y más específicamente, la salida de sus protagonistas, generó una ola de decepción y confusión entre los fans. Se rumoreó mucho, se especuló todavía más, y las teorías sobre los motivos de su partida se multiplicaron como conejos. ¿Fue por dinero? ¿Por conflictos entre ellos? ¿Por diferencias creativas con la producción? ¿O tal vez simplemente se les acabó el contrato y decidieron seguir caminos diferentes? Hoy vamos a intentar poner un poco de orden en todo este revuelo y arrojar luz sobre las razones, analizando los hechos y las declaraciones que se han hecho a lo largo del tiempo. Es importante recordar que Erkenci Kuş no fue planeada para ser una serie de muchísimas temporadas. Originalmente se concibió como una historia con un arco narrativo definido, pensado para durar una temporada completa. Y de hecho así se emitió la primera parte con un final muy satisfactorio y que dejó a muchos con ganas de más. Pero el éxito arrollador, la presión del público y de las cadenas, hicieron que la producción se replanteara la continuidad. Fue entonces cuando surgió la idea de extender la serie, de añadir más capítulos y quizás de alargar la historia. Y aquí es donde las cosas empiezan a complicarse y las versiones divergen. Una de las explicaciones más recurrentes, y que parece tener más peso, es la relacionada con las exigencias de los actores y las negociaciones contractuales. Can Yaman, en particular, se convirtió en una verdadera estrella global tras el éxito de Erkenci Kuş. Su imagen, su carisma y su creciente popularidad le abrieron las puertas a nuevas oportunidades y proyectos en el extranjero, especialmente en Italia. Se dice que su agente y él mismo empezaron a buscar nuevos rumbos, proyectos que pudieran capitalizar su fama internacional. Las negociaciones para renovar su contrato para una segunda temporada de Erkenci Kuş habrían sido tensas, con demandas que, según algunas fuentes, la producción no estaba dispuesta a cumplir. Se habla de un deseo de Can Yaman de tener más control sobre su personaje, de la posibilidad de enfocar su carrera hacia proyectos más ambiciosos y cinematográficos, y por supuesto, de una compensación económica acorde a su nuevo estatus de estrella mundial. Por otro lado, Demet Özdemir, aunque también alcanzó un nivel de fama muy alto, parece haber tenido una visión un poco diferente de su carrera en ese momento. Si bien estaba encantada con el éxito y la experiencia de Erkenci Kuş, su decisión de no continuar también estuvo ligada a la búsqueda de nuevos desafíos. Se decía que Demet buscaba roles que le permitieran explorar su versatilidad como actriz, salir del molde de la comedia romántica y demostrar que podía abordar personajes más complejos y dramáticos. La idea de repetir la misma dinámica, el mismo tipo de historia, quizás no le resultaba tan atractiva a largo plazo.
Las negociaciones para ella también habrían sido complejas, buscando un acuerdo que la satisficiera tanto en lo artístico como en lo profesional. Otro factor importante a considerar, y que a menudo se pasa por alto, es la fatiga de la producción. Rodar una serie de este calibre con capítulos largos y un ritmo frenético, es un desgaste físico y mental considerable para todo el equipo, incluidos los actores. Después de una temporada intensa, es natural que los actores busquen un respiro y nuevos proyectos que los motiven. La presión de mantener el nivel de audiencia y la calidad de la serie también puede ser abrumadora. Ahora hablemos de la química en pantalla y si eso se tradujo o no en una relación fuera de ella. En el mundo del espectáculo, la línea entre la ficción y la realidad a menudo se difumina, y los fans adoran especular sobre las relaciones de sus parejas favoritas. La conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenzikuş era tan palpable, tan creíble, que muchos esperaban que su romance traspasara la pantalla. Y de hecho hubo rumores y reportes sobre un posible romance entre ellos. Ambos fueron vistos juntos en diversas ocasiones, y compartieron momentos que alimentaron las fantasías de los seguidores. Sin embargo, nunca confirmaron oficialmente una relación sentimental. Lo que sí es cierto, y esto lo han manifestado ellos mismos y personas cercanas a la producción, es que compartían un gran respeto mutuo y una amistad profesional muy sólida. Su éxito se basaba en gran parte en esa conexión y en la forma en que se complementaban en escena. La decisión de no continuar juntos en nuevos proyectos después de Erkenzikuş también puede haber estado influenciada por la idea de no querer quemar esa química. A veces, cuando una pareja funciona tan bien en un proyecto específico, continuar trabajando juntos en demasiados proyectos seguidos puede llevar a que esa magia se diluya, o a que los personajes se vuelvan predecibles. Quizás de forma consciente o inconsciente, ambos sintieron que era el momento adecuado para explorar caminos separados y mantener viva la imagen icónica de Sanem y Can. Las declaraciones de los propios actores, aunque a veces esquivas, también nos dan pistas. Can Yaman en varias entrevistas ha hablado de su deseo de crecer como actor y de explorar diferentes géneros y mercados. Ha mencionado su interés en proyectos internacionales y en roles que lo desafíen. Demet Özdemir por su parte ha expresado en repetidas ocasiones su búsqueda de personajes que le permitan explorar su rango interpretativo y salir de su zona de confort. Ambas ambiciones son completamente válidas y naturales para artistas que buscan una carrera a largo plazo y un desarrollo constante. Es crucial entender que en el mundo de la televisión, especialmente en producciones tan exitosas, las decisiones finales rara vez recaen únicamente en los actores. Hay cadenas televisivas, productores, guionistas y un entramado de intereses que influyen en la continuidad y la dirección de una serie. Si las negociaciones contractuales no llegan a buen puerto, o si la visión de la producción difiere de la de los actores, la salida es a menudo la única opción viable. En el caso de Erkenzikuş es probable que una combinación de factores haya llevado a esta decisión: las ambiciones profesionales de los actores, las demandas contractuales, las exigencias de la producción y quizás un sentimiento general de que era el momento adecuado para cerrar ese capítulo. Lo que sí es innegable es el legado que dejaron. Can Yaman y Demet Özdemir con Erkenzikuş no solo nos regalaron una historia entrañable, sino que también se convirtieron en referentes para el público joven y en embajadores de la televisión turca a nivel mundial. Su impacto fue tal que incluso después de la serie, sus carreras han seguido despegando, cada uno por su lado, demostrando su talento y su capacidad para atraer a nuevas audiencias. Can Yaman ha protagonizado exitosas series en Italia y se ha convertido en un ídolo en ese país. Demet Özdemir ha continuado cosechando éxitos en Turquía, eligiendo proyectos que reflejan su evolución como actriz. Entonces, para resumir, la salida de Can Yaman y Demet Özdemir de Erkenzikuş no se debió a una única razón, sino a una compleja interacción de factores. Las ambiciones personales de ambos actores, el deseo de explorar nuevos horizontes profesionales, las negociaciones contractuales que no llegaron a un acuerdo satisfactorio para todas las partes, y la propia naturaleza del negocio televisivo, donde las series, por muy exitosas que sean, tienen un ciclo de vida. Si bien la química entre ellos fue un pilar fundamental de su éxito, su decisión de no continuar en la serie también puede haber sido una forma de proteger esa magia y de buscar un crecimiento individual. Y así llegamos al final de esta investigación sobre uno de los misterios más comentados del mundo de las telenovelas turcas. Espero que esta explicación te haya sido útil y que hayas podido entender mejor los motivos detrás de la partida de Can Yaman y Demet Özdemir de Erkenzikuş.
Como siempre, el mundo del entretenimiento está lleno de matices y decisiones que van más allá de lo que vemos en pantalla. Ahora me encantaría saber tu opinión. ¿Qué crees tú sobre todo esto? ¿Te sorprendió la salida de los actores? ¿Hubo algún otro factor que crees que influyó? Déjame tus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides darle un gran me gusta, compartirlo con todos tus amigos fans de las telenovelas turcas y, por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.